Para ello quiero invitar a los que trajeron sus Biblias a ubicarse en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Vamos a leer desde el texto número 20 al texto número 23 del Evangelio de Lucas, capítulo 11. Gloria al nombre de Jesús. Puede decir amén cuando lo haya ubicado en su Biblia. Se coloca de pie, reverenciamos la palabra del Señor y leemos palabra de Dios bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuántos alaban al Señor? Puede tomar asiento, por favor. Los que tienen y la multitud que no tiene. Bueno, me acompañan de pie estos minutos que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Lo que sí quiero es captar la atención de todos ustedes y que permitan que el Espíritu Santo de Dios ministre a sus vidas a través de la palabra, y que con esta última conferencia que vamos a tener referente a este tema, que lo dividimos en 8 partes, titulado Luchas de carácter no físico. Y en esta noche, más que todo, vamos a centrar la enseñanza en las estrategias que el creyente debe tener para enfrentar y vencer las fuerzas del mal. ¿Cuántos alaban al Señor? Hace algún tiempo, estando orando por los mensajes que como pastor el Señor permite pues que tenga la oportunidad de dirigirme a un pueblo y poder capacitar, poder orientar, pero también poder entregar las herramientas necesarias para que ese hombre y esa mujer de Dios que creen en la palabra del Señor, que sabe que la Biblia es una autoridad y tiene un poder extraordinario, pueda también tener las herramientas espirituales para defenderse frente a los ataques del maligno. Haciendo una retrospectiva de todos los temas anteriores, inicialmente estuvimos hablando de una gran interrogante que el mundo se hace. ¿Frente a qué cosa? Frente a las situaciones que se presentan en medio de la sociedad, y que el hombre y la mujer aparece directamente involucrado como parte pues de este mundo, como parte de esta sociedad. Y hay cosas inexplicables, hay cosas que la gente se pregunta después que ocurren: ¿cómo pudo ocurrir tal cosa? ¿Cómo se explica que una persona joven pueda quitarse la vida, pueda suicidarse, teniendo por delante una vida llena de salud y que puede haber logrado muchas cosas? ¿Cómo se explica que una persona comenzando un matrimonio joven, con un futuro por delante, con muchas cosas que han logrado, cómo se explica que una madre termine asesinando a sus hijos, a su esposo, y termine suicidándose ella? ¿Cómo se explica también que matrimonios a lo largo de muchos años que logran formar una familia honorable, maravillosa, donde los hijos han crecido con un perfil extraordinario, fueron y se prepararon académicamente? ¿Cómo se explica que después de 20, 25, 30 años se fracture, se acabe, y para donde quiera agarre uno, comiencen a odiarse, comiencen a repudiarse? ¿Cómo se explica que cosas como esas puedan ocurrir? Pero también nos preguntamos, ¿cómo se explica también que una persona que es una persona sana pueda caer esclavo de los vicios como el alcohol, como la droga,
como tener una vida antisocial y poco a poco irse hundiendo en el mundo del delito, llegar a la indigencia, entre otras cosas tan desagradables que causan pues preocupación en la sociedad. ¿Cómo explicamos eso si hoy por hoy a través de las redes sociales hay personas que dedican tiempo a formar, dedican tiempo a orientar? Si usted busca en las redes sociales a la ciencia médica va a conseguir orientando, colocándonos en el buen camino en cierta forma para que nosotros estemos sanos corporalmente. Si usted busca en las redes sociales a psicólogos, a psiquiatras, a personas que dedican su vida a la motivación y a orientar y a ubicar a todas las personas que están enfrentando alguna situación mental, que han perdido el norte, han perdido el equilibrio. ¿Cómo se explica que habiendo tanto conocimiento referente a las enfermedades mentales, hoy tengamos cualquier cantidad de personas que sobreviven a través de un medicamento, de una pastilla, y que el día que no la tienen andan fuera de control? Cuando todo Dios lo hizo bueno, dice la palabra de Dios. Dios hizo al ser humano perfecto, lo hizo bueno, lo hizo extraordinario, con una capacidad maravillosa de pensar en extracto, formar ideas, tomar decisiones. ¿Cómo se explica que esa creación original de Dios tan perfecta, hoy podamos tener desde ella misma, desde allá adentro, las peores acciones que puede practicar un individuo en esta vida? Nos quedamos boquiabiertos viendo, leyendo, oyendo noticias de situaciones desagradables que vivimos día a día. Cuando nosotros revisamos esa realidad, nos damos cuenta que detrás de del mundo tangible que nosotros podemos ver, hay un mundo invisible que no se ve, y que el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de los Efesios toma un tiempo para explicar de qué manera opera ese mundo invisible que genera esas luchas de carácter no físico, que no se pueden ver pero se pueden sentir, que no se pueden dominar pero pueden dominar al ser humano. El apóstol Pablo explica y lo dice así tan básicamente. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Nosotros, para estudiar este tema, y yo como conferencista de cada una de estas conferencias, tomé como referencia uno de los géneros del mal llamado los gobernadores de este siglo, porque justamente son los gobernadores de este siglo que operan para cautivar, para atar, para destruir, para confundir y para hacerle daño a la creación original de Dios. Cuando nosotros estamos frente a esa realidad, muchos de los que estamos aquí, la inmensa mayoría, determinó que necesitaba una salida, necesitaba poder enrumbar su vida, reorientar su camino. Entendimos que el camino por donde veníamos transitando era el camino que habla la palabra cuando dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que al final de ese camino son caminos de muerte. Entendimos el mensaje del evangelio, nos amaneció el evangelio, recibimos la revelación de Dios, recibimos al Señor Jesucristo, entendimos que Cristo era el camino, era la verdad y la vida, y nadie podía venir al Padre si no es por Él. Entendimos que al Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro orgullo, rendimos nuestras perversidades, rendimos los vicios, rendimos nuestra mala vida pasada y nos convertimos en una nueva criatura. Una nueva criatura que vive una realidad distinta. Una nueva criatura que recibe la visita justamente de esos espíritus malvados que operan en el mundo invisible. Y es cuando Mateo explica y dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y sin reposo, buscando paz, buscando reposo,
y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde un día salí. Y dice que cuando llega a aquella casa, que no es más que la vida del cristiano, del que ha recibido a Cristo, y la haya adornada, la haya vacía, la haya limpiecita. Pero lo peligroso de todo eso es que la encuentra vacía. Explicando esta parte de la palabra, donde por qué esa casa el Espíritu la consigue vacía, sencillamente porque ya esa persona, que en algún momento todas las puertas estaban cerradas, en algún momento estaba esa casa con la presencia del Espíritu Santo, ya había dejado de caminar conforme a la palabra de Dios y comenzó a vivir conforme a sus enfoques, a sus ideas, a sus posturas, y comenzó a alejarse del Espíritu Santo de Dios. Fue aquel día cuando les hablé a ustedes y les mostré aquí una escena donde el Espíritu Santo, cuando llena al cristiano y el Espíritu Santo contristado. Hablamos ese día que cuando el Espíritu Santo se contrista, Él no se va, Él se queda allí esperando arrepentimiento, esperando restauración, esperando que aquella persona pueda decir: Espíritu Santo, tome el control nuevamente y dominio de mi vida y gobiérname, que quiero hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se queda allí esperando. Pero lamentablemente hay personas que no logran restaurar su vida y la comunión con el Espíritu Santo. Ahí es cuando el demonio viene, lo visita, se da cuenta que esa casa está limpia, pero está sola. Él no entra inmediatamente, sino que va y busca 7 demonios peores que él. Y dice la palabra de Dios que entran allí y hacen morada. Y el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Por eso es que ustedes ven que después que una persona se aparta, se va al mundo, se descarría, como dicen muchos, esa persona comienza a comportarse de manera extraña y distinta. Y lo que antes no hacía, ahora lo hace. La gente dice: ¿pero por qué? Si conoció a Dios, si acaba de apartarse. Sencillamente porque hay una lucha de carácter no físico que no se ve. Pero ahora no hay un demonio, ahora hay 8 que están operando para hacerle daño. Por eso afirmé en ese momento que la mayor lucha de la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos de la historia humana no es, ya ni siquiera es una persecución de que nos lleven presos, de que nos maltraten, de que nos den palo. El mayor peligro que tiene la iglesia de Jesucristo hoy es la falsa doctrina, porque tipo caballo de Troya el diablo ha ido infiltrando a la iglesia de Jesucristo, y las iglesias le han cerrado las puertas a Jesús, al Espíritu Santo, y ahora viven conforme a lo que ellos creen que les conviene. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que en los postreros tiempos la gente ya no querrá oír los mensajes sanos, la sana doctrina, sino que terminarán oyendo doctrinas de demonio. Y la doctrina de demonio no es más que la falsa doctrina de este tiempo, los falsos profetas que le están preparando la plataforma al anticristo para que se manifieste en los próximos tiempos. Ahora bien, tenemos todas esas realidades. Surge la pregunta: ¿pero cómo nos defendemos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿De qué manera nos podemos defender frente a estas luchas de carácter no físico operadas por los gobernadores de este siglo? Hablando desde el punto de vista espiritual, la demostración más clara que yo he conseguido en los evangelios, aparte de las manifestaciones tangibles de Cristo sanando, libertando, resucitando, la conseguí en estos textos
que les he leído en esta noche, porque justamente allí es la demostración de autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo contra el mal. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero definir, para que haya una mejor y mayor comprensión, cada uno de los personajes que aparecen en esta corta lectura que está en la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo nos permite leerla en esta noche. Había una diatriba cuando vieron que el Señor Jesucristo libertaba a los oprimidos, libertaba a los endemoniados, sanaba a los enfermos y les decía: tus pecados te son perdonados. Eso causó incomodidad en los saduceos, en los fariseos y en el mismo diablo. Cuando veían a Cristo en acción, el poder de Dios en acción, aleluya. Y entonces Jesús le dijo, porque lo estaban acusando que él expulsaba demonios por los mismos demonios. Entonces Jesús le dijo que lamentablemente una casa dividida no permanece. De tal manera que si por el dedo de Dios, es decir, por el poder directo del cielo, la autoridad que me confirió el Señor, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios en medio de ustedes está. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo, como siempre, tratando de enseñar, tratando de llevar la verdad al corazón y a la mente de los oyentes, les explica algo y les dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Podemos preguntarnos, ¿quién será ese hombre fuerte y armado? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Satanás es el hombre fuerte y armado. ¿Cuál es el palacio? La vida de la persona que todavía le sirve y todavía le obedece. Porque la vida del ser humano, la vida del hombre y la mujer fue hecha para ser un templo. Y el propósito de Dios era para que fuese templo del Espíritu Santo. Pero lamentablemente el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve y tampoco le conoce. Entonces yo escucho que hay personas que dicen: hermano, anoche teníamos una actividad y había un amigo ahí y se le metió el Espíritu Santo. No, eso no me cuadra con lo que dice la Biblia. ¿Cómo que se le metió el Espíritu Santo? Cuando la Biblia dice que el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, porque no lo ve. Puede recibir un toque del Espíritu Santo, puede recibir el llamado del Espíritu Santo, puede recibir la voz del Espíritu Santo, pero llenura del Espíritu Santo no. Porque el Espíritu Santo, ¿a quién se lo prometieron? A la iglesia. Jesucristo se lo dijo a los discípulos: yo me voy, pero yo no lo dejaré huérfano. En mi lugar estará aquí el Espíritu Santo, que habitará en ustedes, los va a dirigir y les va a recordar todas las cosas que yo os he dicho y os he enseñado. ¿Cuántos lo tienen? Pero adentro o afuera. Yo pregunto, y por eso yo le pregunto a algunas personas a veces: ¿cómo te estás portando? Y me dice: bien, pastor. Entonces yo le pregunto: ¿dormido o despierto? Porque dormido cualquiera se porta bien. El Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo es una persona. Porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo toca, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo muestra. Y una de las señales que usted y yo tenemos el Espíritu Santo no quiere decir que porque cargamos una Biblia, no quiere decir porque batimos palmas, ni siquiera quiere decir porque usted dance.
No, la evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en su vida son los frutos. Y el fruto del Espíritu es amor. Y después del amor viene la bondad, la mansedumbre, la benevolencia, la generosidad, la gratitud. Todos los frutos buenos que una persona pueda tener es una señal de que el Espíritu Santo habita en su vida. Es una persona que no envidia, es una persona que no odia, es una persona que perdona, es una persona humilde, es una persona sencillo. Por dentro y por fuera son señales de que el Espíritu Santo habita en su vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora puede ir determinando un poquito con más claridad si está dentro o está al lado. Entonces, el hombre fuerte que habla Cristo aquí es Satanás. El palacio es la vida del ser humano que todavía le obedece. Ahora bien, habiendo Satanás vencido a Eva y Adán en el huerto del Edén, se adueñó y tomó el control del ser humano en cierta forma. Por eso es que cuando sucede el desastre del diluvio, las características espirituales que presenta el ser humano es que su corazón se inclinaba de continuamente al mal. Se casaban, se daban en casamiento, se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de los principios de su creador. Y justamente es una evidencia del control que ejercía Satanás sobre el ser humano desde aquellos momentos hasta los tiempos del Señor Jesucristo. Aleluya. Satanás se robó la fidelidad de Dios, del hombre hacia Dios. Satanás se robó la paz. Satanás se robó la vida. Satanás se robó la paz con Dios que el hombre tenía, y se robó la comunión con Dios, y generó que la muerte, tanto física como espiritual, entrara al ser humano. Lo único que no se pudo robar Satanás allí fue el huerto del Edén. El huerto del Edén fue lo único que no pudo robarse, porque aún la Biblia dice que Jehová le dio una orden a unos querubines que sacaran al hombre y a la mujer de allí, y con espada desenvainada impedían el regreso del hombre al huerto del Edén. Desde allí para acá, la raza humana comenzó a hundirse en el pecado, comenzó a hundirse en la corrupción, tanto espiritual como material. El ser humano comenzó a tratar de relacionarse con Dios a través de sacrificios de animales, por medio de la oración de un hombre llamado sacerdote. Y así pasó el mundo, años y años de silencio, y que esa comunión con Dios se rompió. La Biblia dice que antes que el hombre pecara, Dios lo visitaba en el huerto. Después que pecó, usted no consigue más una manifestación de esa hasta que los ángeles o el ángel de Jehová comienza una manifestación en los tiempos de la dispensación de la promesa en adelante, desde los tiempos del padre Abraham. Dele un aplauso al Señor. Satanás se robó todo, le quitó la alegría al hombre, y por la alegría le dio aburrimiento. Por la paz que le robó, le dio depresión, le dio ansiedad, le dio odio, le dio ira en su corazón. Por fidelidad, le robó la fidelidad y le dio infidelidad. Le robó la verdad y le sembró la mentira. Le robó el amor y le sembró la traición. Y con esos atributos malignos, Satanás logró armar una serie de armamentos
que no son más que las perturbaciones y las ataduras con que lucha el ser humano frecuentemente en su diario vivir en este mundo. La vida y el corazón del hombre, ya les dije que fue hecho para ser templo de Dios, pero sin Dios se convierte en una habitación para Satanás. Ahora, también dice Jesús allí que habla de bienes, los bienes que posee. ¿Saben ustedes cuáles son esos bienes que posee? Las facultades del alma, todo lo que por herencia nos pertenece. Satanás se empeña diariamente en robarlo. Satanás incita a las personas a agredir a otra, a destruir a otro. Incita a las naciones a la guerra, a la muerte, a la violencia. Eso es el diario vivir que hoy podemos verlo en todas partes, aún en el seno de la familia. Y por eso ese hombre fuerte llamado Satanás se armó, y donde hay un oído que se cerró para Dios, se abrió para Satanás. Donde hay unos ojos que dejaron de ver la verdad de Dios, ahora ven el servicio al mismo diablo con sus acciones, con todo lo que el hombre puede practicar y que va en sentido contrario a la voluntad de Dios. Todo eso se convierte en una posesión, en un dominio. Y ahora el enemigo sembró todas esas cosas que le acabo de nombrar. Pero aparte de eso, sembró el alcohol, sembró la droga, sembró el cigarro, sembró la prostitución, sembró el homosexualismo, sembró la promiscuidad y una cantidad de cosas que se empoderan de ese palacio que es el cuerpo humano. Ahora, todos esos prejuicios con que Satanás endurece el corazón del hombre contra la verdad y la santidad de Dios se convierten en unos baluartes que se erigen para guardar el palacio. Fíjese usted va y toca una puerta. Buenos días. Buenos días, ¿qué desea? Dice el dueño de la casa. Bueno, soy fulano de tal, soy cristiano evangélico. No sé si me regala 2 minutos de su tiempo para hablarle de Dios. ¿Qué le dice la persona? Yo no tengo tiempo para eso. Váyase con su predicación a otro lado, porque yo no tengo tiempo para eso. Y camina más adelante y hay otro que dice: venga el fin de semana, que yo el sábado con seguridad estoy aquí. El sábado es el día que sale. Es una trampa. Otros te oyen pero te contrarrestan. Y cuando tú le dices que Cristo viene, dice: eso lo tengo yo oyendo desde que me parió mi mamá. Y muchos que lo predicaban se murieron y nunca vino. Si usted habla cualquier cosa de la palabra de Dios, la contradicen. Es eso, el mismo ser humano se bloquea a la verdad de Dios. Y esas son las fortalezas que el enemigo tiene para seguir operando en la mente, en el corazón y en el cuerpo total de los seres humanos. Hay otros que dicen: no, yo lo que pasa es que yo era evangélico, yo una vez fui evangélico, pero yo me salí. ¿Y tú sabes por qué me salí? Porque yo vi que una hermana hizo tal cosa, porque salió un culto y no me saludaron, porque los evangélicos no tienen amor, porque los pastores son ladrones y los evangelistas también. Y los profetas son mentirosos. Y los evangélicos de verdad hay que buscarlos con lupa. Eso, ellos están haciendo una barricada para que usted no se le acerque más. Entonces usted le dice: pero mira, ve lo que Dios ha hecho en mí.
No veas al hombre, ve a Cristo. No, pero es que hay que ver al hombre, porque esos son los que viven predicando y viven dando mal testimonio, y por ahí se agarran, hermano. Hablan de todo el mundo, de Raimundo, todo el mundo. Hablan de las ofrendas, hablan de los diezmos, hablan de las colaboraciones, hablan de las campañas, hablan de las misiones. Si le das volumen, la campaña le estorba, te denuncian para que te paren la campaña. Si vas al evangelismo, los molesta. Todo lo que tenga que ver con Dios le causa repugnancia. Por eso es que yo, cuando escucho que unos hermanos de repente dicen: no, pastor, yo dejé de ir a la iglesia porque el ruido de la música me hace sentir mal. ¿Pero qué? ¿De cuál música? De eso, de los coros, pastor, aún hasta de las adoraciones me hace sentir mal. Yo digo: algo está pasando aquí. Yo voy al culto, pastor, y a mí me pega una cosa rara. Ahí hay algo raro, porque la Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de aburrimiento. ¿De qué? De gozo. Y hay delicias a su diestra para siempre. Entonces, si usted anda en el ritmo de Dios, en la voluntad de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, a usted no lo puede afectar ni la música, ni los cantos, ni el cuatro, ni las maracas, ni el arpa, ni la batería, ni las congas, ni el timbal, ni el teclado, ni la guitarra. Usted, si eso es para Dios, su alma se goza. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Entonces la gente comienza, y gracias a Dios que hay para todos. Porque si la gente quiere un evangelio movido, busca los pentecostales movidos. Si quiere un evangelio más suave, busca los pentecostales tipo 2, que son aquellos, bueno, más suave la cosa. Si quiere una iglesia donde no hay música, donde no hay sonido, también hay. Si quiere una iglesia que todos vengan a verse la cara y a hacerse señas, también hay. Y una cosa tan terrible, que hay para todo. El evangelio llegando a todos, para todos, gratis, con las posibilidades habidas y por haber. Pero aún así ellos lo utilizan como un pretexto. Lo que tiene esa evangélica que vive al lado de mi casa, de evangélica, la tengo yo de monja, dicen una. Eso es lo que tiene este evangélico, lo tengo yo de cura, dicen otros. Siempre tratando de coaccionar la predicación del evangelio para contrarrestarla. Es una señal de que el hombre fuerte está gobernando esa vida, y con todos esos prejuicios crearon una barricada para ser impenetrable. Una falsa paz. Cuando usted escucha un cristiano que dice: no, yo ahora estoy pensando más en mí que en la obra, porque yo ando buscando mi paz mental. Ahora, yo no sé de qué paz mental habla esa gente, porque si tú no tienes paz en oración, si tú no tienes paz recibiendo la palabra, la Biblia dice que para los únicos que no hay paz es para los impíos. Eso lo explica la palabra de Dios. Entonces ahora la gente vive con ese tema: mi paz mental, mi paz mental, mi paz mental. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces la gente sale de las iglesias y que para buscar su paz mental. No, yo necesito meditar. Bueno, vente a este templo. Usted llega solo aquí y usted puede meditar las horas que quiera. No te alejes de Dios, porque alejarse de Dios es el error más grande que comete un ser humano en esta vida. Y eso lo van a saber los descarriados el día del arrebatamiento, cuando todos desaparezcan, y ellos son los primeros que van a saber que Cristo vino. Ellos son los primeros que van a saber que la iglesia se fue y que se quedaron, y ahora tendrán que experimentar la gran tribulación y todas las torturas que el anticristo les quiere hacer, a ver si logran entrar en los que vio Juan decapitados. ¿Cuánto lo alaban? El pecador suele tener una buena opinión de sí mismo. Yo no necesito arrepentirme.
arrepentir yo. Yo no peleo, yo no fumo, yo no bebo, yo no me meto con nadie. Yo no necesito arrepentimiento. Así hay otros pecadores. ¿De qué me voy a arrepentir? Esa persona trata de gozar la vida presente y se olvida que después de esta vida hay otra. Y sería una buena pregunta preguntarse: ¿dónde pasaré la eternidad? ¿Qué pasaría si muero esta noche? ¿Qué pasaría si muero mañana? ¿Qué pasaría si Cristo viene? ¿Dónde voy a despertar? ¿Quién me va a recibir allá en el más allá? Se olvidan de eso y viven una vida desenfrenada. Y después mueren y la gente no le queda más que otra cosa que ponerles el lacito, la canción Yo te extrañaré y diciendo vuela alto. Pero si eso fuera así tan fácil, vuela alto Felipe, vuela alto Ramón, vuela alto Petra, vuela alto María y el Lazo. ¿Cómo sabe usted que está volando alto? Si la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Y la Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Si la Biblia dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Dónde vamos a esconder esos textos? Aleluya. Antes que Cristo apareciera y el evangelio con él, el palacio estaba en paz. Pero cuando Cristo apareció y el evangelio con él, comenzaron las grandes perturbaciones de la paz del palacio de Satanás. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando Cristo estaba nuevecito predicando, la Biblia dice que se fue por allá, por la costa del mar de Galilea, y este era el mensaje, un mensaje sencillo, básico. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y crea el evangelio. Y siguió caminando para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Nectaní, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Y el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Levanta tu mano y alaba a Dios. Aleluya. Cuando eso le comenzó a llegar al oído de Satanás y de sus seguidores y de sus palacios, entraron en una guerra espiritual, entraron en una perturbación, y el terreno del diablo comenzó a estremecerse. Ahora bien, Jesucristo se bautiza y lo lleva el Espíritu al desierto. ¿A qué? Dice: ayunar, pero para que el diablo lo tentara. ¿Qué andaba buscando el Espíritu con todo esto? ¿Cuál era el propósito de Dios de que el diablo tentara a Cristo en el desierto? No era el Edén, era el desierto. No era Adán, pero era el segundo Adán. Aplaude al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que el diablo, cuando vio que tenía hambre, le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esa piedra, a lo mejor le buscó la más grande, se convierte en pan y come y quebrante el ayuno. Dijo: no, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuál le tiró el diablo? La que le tiró a Eva. Le dijo: Dios te prohibió que te comieras ese árbol tan sabroso. Come, come. Atacó a Cristo: come, come. Pero se encontró con el que vino a derrotarlo y le dijo: estás equivocado, no se va a repetir lo del Edén. Después el diablo se lo llevó y lo subió al pináculo del templo
¿Para probar qué? Para probar la independencia de Cristo frente al Padre. Y le dijo: échate hacia abajo si eres hijo de Dios. El diablo no quería que Cristo lo venciera como hombre. El diablo quería que Cristo lo venciera como hijo de Dios, porque el diablo sabía que si Cristo se comportaba como hijo de Dios 100%, la derrota no iba a ser la misma como que lo derrotaba en su propia humanidad. Bendito sea la gloria del Señor. Y el diablo, se sabe la Biblia, pero siempre él la narra incompleta. Y le dijo: bueno, porque la Biblia dice, escrito está también, que a los ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pero no le dijo en todo tu camino. Le dijo: para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le dijo Jesús? Pero también escrito está: no tentarás a Jehová tu Dios. Otro palo más sobre el hombre fuerte. Con la palabra. Vean lo necesario que es nutrirse del conocimiento de la palabra de Dios. Y se lo llevó el diablo y lo puso en un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. El diablo sabía que el ser humano, después que perdió el norte y perdió de ese ser espiritual, el diablo sabía que al hombre le gusta mucho la plata, le gustan los bonches, le gusta la promiscuidad, la fornicación, el adulterio, le gusta el poder. Y todo eso se lo mostró y le dijo: todo eso es mío, pero yo me resteo contigo por una sola cosa: que tú te postres delante de mí y me adores. Esa es una de las peores tentaciones que recibe el ser humano, y casi ningún ser humano sale ileso de esa tentación. ¿Saben por qué? Por la vanidad. Porque al ser humano le gusta tener el control. Deja que Dios tenga el control. El ser humano le gusta dominar. Deja que el Espíritu Santo sea el que domine. Esa es una vida dirigida por el Espíritu Santo. El ser humano le gusta todas las vagabunderías que puedan haber. Claro. Y todo eso el diablo se lo mostró a Jesús. Dijo: este es humano también, y a este también va a caer en la tentación. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Le dijo: escrito está, solamente a tu Dios adorará y a Él solo servirá. Apártate de mí, Satanás, de este lugar. Y fue la primera derrota que Satanás sintió, los primeros golpes. Ahora, ese día, escuche bien lo que le voy a decir. Ese día Jesús le quitó a Satanás, yo creo que como un 70% de lo que nos había robado a nosotros, de lo que le había robado al ser humano, se lo quitó. Y usted dirá: ¿por qué no? ¿Y por qué no se lo quitó todo? Porque faltaba todavía. Le quitó los reinos del mundo, le quitó todo lo que el diablo mostró ese día. Siguió de camino. El diablo comenzó a acecharlo a través de aquella gente religiosa, a través de aquella gente que lo perseguía. Pero ¿qué sucedió? Un cambio maravilloso que se efectúa por medio de la conversión del ser humano. Porque ya no era aquel hombre muerto, aquel hombre que no tenía conexión con Dios. Porque cuando Cristo vino, dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida, y para que la tengan como en abundancia. Yo he venido para eso. ¿Sabe por qué Cristo siempre hablaba de que Él había venido para que tuviésemos vida? Porque en el momento que el hombre peca en el huerto del Edén, automáticamente, espiritualmente, físicamente, entra la muerte a la raza humana. Y el hombre estaba condenado a eso. Y por eso Cristo, cuando habla con la mujer samaritana, Cristo le dice a la mujer samaritana: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que tendrá en él
una fuente que salta para vida eterna. Bendito sea la gloria del Señor Jesús. Y la mujer samaritana, en su estado natural, le dice: bueno, dame de esa agua para yo no venir más a sacar agua. Y Jesucristo tuvo que revelarle otros misterios para que pudiera entender. Amados, Satanás, el hombre fuerte, pero hay uno más fuerte que él. Porque el diablo no tiene poder creativo. Por eso el diablo no puede sanar a nadie. Por eso el diablo no puede liberar a nadie. Y todas las marramucias que el diablo hace con baños, con sahumerio, con velas, con velones, con liberaciones chimbas, eso es el efecto de que el poder que él tiene es un poder limitado, no creador. Pero Cristo sana, Cristo liberta, Cristo perdona, Cristo resucita a los muertos, Cristo da vida, porque el poder de Cristo es todopoderoso. Levanta tu mano y adóralo. Pero ¿cuál es la estrategia para derrotar al hombre fuerte? Le cae por sorpresa. ¿Cuándo le cayó Cristo por sorpresa a Satanás? Varias veces. Satanás estaba prevenido, porque 430 años antes del nacimiento de Cristo, ya los profetas estaban hablando de que iba a nacer un niño, que sería el salvador de su pueblo y sería Dios con nosotros. Y Satanás estaba prevenido. Quiso matarlo cuando nació, no pudo. Quiso robarlo en el desierto, no pudo. Ahora se le mete a los religiosos de aquella época, a Caifás, a Anás, y el mismo que se lavó las manos también, el tal Pilato, fueron canales para que condenaran a Jesús y lo crucificaran. Y Satanás dijo: ahora sí es verdad que se acabó este. Ahora sí es verdad que este va a morir, porque ya tengo la gente a quienes voy a usar para destruir al Hijo de Dios. Ahora Cristo cae sobre el enemigo de sorpresa y le quita los bienes, pero le quita las armas que posee. Más temprano yo les dije que esas armas no son más que los prejuicios que tiene el ser humano, las excusas para blindarse. Pero cuando Cristo penetra el corazón del hombre, salen todos los animales que pueden haber. Se revientan las cadenas, se revientan las ataduras, se van las perturbaciones y el hombre queda libre. Ahora Satanás levanta un viento y los mares, y se levanta uno dormido de la canoa y levanta la mano y le ordena que se callen y se calman. ¿Y de dónde salió este? Y ahora Satanás se le mete 2000 demonios a un gadareno. Y ahora el mismo hombre llega y le saca esos demonios. Bueno, pero ¿y qué es lo que está pasando? Ahí fue donde el mundo del reino del mal comenzó a recibir los golpes y comenzó a quebrantarse. Y de repente Satanás oyó: mira, iba un entierro y el hombre, llegando a Naín, resucitó un muerto. ¿Cómo va a ser? Sí, resucitó un muerto. No lo creo. El diablo decía: no lo creo, no lo puedo creer. Claro que sí tienes que creerlo, porque fue más adelante a la hija de Jairo y le dijo: Talita Cumi, y se levantó y le mandó a dar comida. La resucitó también. Y se consiguió con un ciego llamado Bartimeo, que todo el mundo lo conocía. Y ahora Bartimeo dice que Jesús lo sanó. Ahora se consiguió con 10 leprosos y ni les oró, ni le colocó las manos, le dio una palabra y se sanaron los 10 leprosos. Ahora se consiguió otro leproso y lo sanó. Ahora fue un general, un centurión romano que tenía un criado enfermo y ni siquiera fue a la casa
soltó una palabra a distancia y a la misma hora sucedió el milagro. El reino de las tinieblas comenzó a ser golpeado y Cristo comenzó a quitar los argumentos. Por eso el apóstol dijo: derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Levanta tu mano y alaba a Dios. Y entonces sanó un ciego y andaban preocupados. Otro ciego sanado. ¿Y quién te sanó? ¿Cómo se llama? Bueno, yo no sé cómo se llama, le dijo al ciego. Y le preguntaron a los padres del ciego: ¿tú no sabes quién sanó al hijo tuyo? Le dijo: yo no sé, pregúntenselo a él, que él es mayor de edad. Y después fueron a buscar ciego al que había sido ciego y le volvieron: chicos, pero ¿quién te sanó? Y le dijo: una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Porque el diablo andaba buscando esto para mandar a asesinar a Jesús. Y el ciego dijo: yo no sé, lo que yo sé es que ahora veo. Pero alguien, ¿y quién? ¿Cómo se llama? No sé. Confórmese con mi milagro. Entonces levanta aquella gente, crucifican a Cristo. Y el diablo dice: lo logré. Logré enterrarlo. Eso era lo que él creía. Pero se le acercaba en la estocada final. Y la Biblia dice que al tercer día los cielos se estremecieron, la tierra tembló, hubo un gran terremoto, ángeles se trasladaron hasta el sepulcro de Cristo. Uno se sentó encima de la piedra, y cuando llegó María Magdalena corriendo el primer día de la semana, que iba a limpiar y embalsamar al maestro, salió llorando. Y el ángel sentado en la piedra le dijo: ¿a quién buscáis? Y la mujer le dijo: se robaron el cuerpo de mi maestro. Y le dijo: no está aquí, ha resucitado. Bendito sea la gloria del Señor. Ha resucitado. ¡Alaba! ¿Y tú sabes dónde estaba? No me vas a decir que en el cielo, porque en el cielo no estaba. Estaba en las partes más bajas de la tierra, predicándole a los espíritus encarcelados. ¿Sabe a quién? A los que murieron en el diluvio, a los que murieron en Sodoma y Gomorra, a todos los que murieron desde aquella época hasta su momento. Eso debajo de la tierra fue el seno de Abraham, donde estaba Lázaro. Y la Biblia dice, dijo el apóstol Pablo: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio autoridad a los hombres, dio poder a los hombres y a las mujeres, dio poder a la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Yo tengo las llaves. ¿De qué? Dígalo, yo lo quiero oír de ustedes. Cuando el diablo dijo: todavía los sigo matando y van a seguir muriendo, ¿qué dijo Jesús? Yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alaba. Alaba a Dios. Yo tengo las llaves, mira las llaves. Y el diablo se le salía el chorro de baba, perturbado. Yo tengo las llaves porque soy el primogénito de los muertos y de los que han resucitado. Porque yo resucité y no moriré más. Y dice la Biblia que despojó a los principados, a los gobernadores, a las potestades, y los exhibió públicamente allá en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Agarró a Israel y agarró a los gentiles, y dice que de ambos pueblos los unificó, hizo uno. Bendito sea la gloria de Cristo. Y dice que despojando a todos los principados de la tierra, le quitó todos los bienes y se lo entregó. ¿A quién? A la iglesia. Se lo entregó a la iglesia.
Por eso la iglesia ora y los enfermos se sanan. Por eso hemos visto personas que después de muertos se levantan. Por eso hemos visto que los endemoniados quedan libres. ¿Por qué? Porque nos entregaron esos bienes a la iglesia. Y cierro con esto. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 4. Yo me gozo, yo siento la gloria de Dios en mi vida. Siento que el poder de Dios se está moviendo en este lugar de una manera sobrenatural. Oh, Basama, Laya, Sama. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y nos entregó los bienes a los hombres. Y mira lo que dice Efesios 1. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La riqueza de su gracia nos hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo, de reunir todas las cosas de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como las que están en la tierra. En sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Levanta tu mano y ponte de pie. Ponte de pie y alaba a Dios. Ponte de pie y alaba a Dios. Vencedor, vencedora, vencedor, vencedora, que estás aquí. Levanta tu mano y adora a Dios. Te devolvieron lo que el diablo te había robado. Tiene la autoridad. Cristo dice: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te hará daño, iglesia. Nada te hará daño. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Aleluya. Nos quedan 10 minutos y vamos a aprovechar los primeros 5 para orar por Venezuela. Yo quiero invitar a mi hermano Rubén Bustamante que nos dirija su oración por Venezuela.